¿Y sabían que España tiene más turistas que habitantes? ¿Cómo es eso posible? El restaurante más antiguo del mundo, pues sí, se encuentra aquí en España. ¿Y saben en dónde? Pues en la hermosa Madrid. Y es que en España hay 6 idiomas oficiales. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? ¿No se supone que solo se habla español, castellano? Fíjense el viento que está haciendo. Al fin, Dios mío. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores. Y es que este videito de hoy va a estar bastante bueno, interesante. Y es que saben, a mí me gusta este tipo de videos y me encanta esta parte de YouTube porque uno se pone a investigar y se culturiza bastante. Y es que hoy vamos a ver 10 datos curiosos sobre España que apuesto que tú no sabes. O bueno, por lo menos yo sí que no lo sabía. Y cómo no conocer datos sobre este hermoso país que nos ha acogido. Así que bueno, empezamos. ¿Sabían ustedes que el ratoncito Pérez es español? Sí, español. Yo nada que lo sabía. Y es que poniendo un poco en contexto, el ratoncito Pérez es este personaje que cuando éramos niños y perdíamos un diente de leche, nuestros padres nos decían que lo colocáramos debajo de la almohada y al día siguiente iba a haber monedas, dinero. Así que niños, viene el ratoncito Pérez que les traiga euros, bastante euros. Ahora yo no sé si ustedes se estarán preguntando de dónde proviene esta historia, pero yo sí me la pregunté y aquí les tengo la respuesta. Pues resulta que es una historia que inventó una persona llamada Luis Colomas por petición de la reina para el rey que en ese entonces tenía 8 años, Alfonso XIII. De ahí proviene la historia del ratoncito Pérez y bueno, de lo que ya hablamos, de que dejan el diente de leche debajo de la almohada y les traen el dinero. Ahora díganme cómo lo decían ustedes en su país o cómo conocen esta historia. Que por cierto, el ratoncito Pérez es español y madrileño. Ya que este personaje vive en una caja de galletas en una confitería en calle Arenal 8, o sea, en pleno centro de Madrid, Sol. ¿Y sabían que España tiene más turistas que habitantes? ¿Cómo es eso posible? Y es que en el 2018 España duplicó la cifra de turistas que vienen anualmente, llegando a un total de 82.500.000 habitantes. Eso es, escucharon correctamente, o sea, la duplicó en ese momento. O sea, imagínense esa locura, esa cantidad de habitantes para que vean qué tan importante es el turismo aquí en este hermoso país. Que por cierto, hoy día en el 2023 ya son 48 millones y algo de habitantes. O sea, hay que volver a romper ese récord mundial. Y es que en un video anterior que yo había hecho, yo había mencionado que España está creo que en segundo lugar de país con mayor nivel de turismo a nivel mundial. Y en primero estaba Francia. Y una persona me había comentado y me dijo lo siguiente: esos resultados están manipulados. Así que por favor, como siempre, necesito su ayuda, necesito que me comenten si piensan que eso es cierto, si está manipulado o no. Sea cual sea el resultado, si España esté de primero o esté de segundo, indudablemente es un país hermoso para vivir y para visitar. Es que en España hay 6 idiomas oficiales. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? ¿No se supone que solo se habla español, castellano? Pues sí, ciertamente, oficialmente la lengua de España viene siendo el castellano. Pero en total son 6 lenguas, las cuales son las siguientes: castellano, catalán, valenciano, gallego, euskera y aranés. Que obviamente se van hablando en una mayor y menor cantidad de porcentaje, que si los tengo se los dejo por acá. Arte de magia, edición, por favor. Y bueno, si aparecieron, perfecto, aplausos. Pero bueno, sí, ciertamente se hablan estos 6 idiomas, es un poco complicado. Y bueno, yo por mi parte cuando fui para Barcelona, que no sé si han visto ese video, pero se lo dejo por acá, la peluquería, se escribe ya en catalán, perruquería. Y uno ve eso y, o sea, y uno inocentemente asocia como una peluquería para perros. Por favor, discúlpenme las personas de Barcelona, las catalanas como tal, sino que bueno, o sea, aparte de la ignorancia de uno. Y cuando fui para Alicante también vi otro idioma. En la parte de la farmacia no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, ciertamente son otros idiomas, pero por lo que veo todo el mundo habla el castellano como tal. Así que de igual manera eso no viene siendo ningún problema, pero igual me parece algo interesante, ¿no? De que hablen varios idiomas en el mismo país. Así que si no sabías este dato, pues ya lo sabes. Otra curiosidad es que España es el único país de Europa que tiene frontera terrestre con un país africano. Sí, terrestre, no marítima. Y el cual este país viene siendo Marruecos. Pero ¿cómo es posible esto?
Pues viene siendo porque España mantiene 2 enclaves en África, los cuales vienen siendo Ceuta y Melilla. Vamos a acercarnos hacia las palomitas caminando en retroceso. Así que ya saben, niños, el único país de Europa que tiene frontera con África viene siendo España. Recuérdenlo para la clase de geografía. España escribió la primera novela a nivel mundial. Y sí, aunque hay muchas novelas que se pelean este título, pues lo cierto, según lo que vi por internet, es que el premio se lo lleva Don Quijote de la Mancha, que fue escrita en el año 1605 por el señor Miguel Cervantes. Así que ya tenemos ese datico. Pues bueno, ya sabemos, Don Quijote de la Mancha, creo que la hemos escuchado todo el mundo. Y sinceramente, bueno, tenemos bastante influencia española. Por lo menos nosotros decimos muchas palabras. Que por cierto, aquí hago un paréntesis. La otra vez estaba viendo un TikTok. El TikTok sirve para mucha información, no solo para bailes. De dónde proviene la palabra Santa María, que en España lo utilizamos para estos portones de las tiendas. Y vi que proviene de España, de catalán, que la familia que inventó estos portones o esa Santa María se apellida Santa María. Ahí viene el origen. Así que bueno, como ven, muchísimas palabras de las que decimos nosotros provienen de aquí de España ciertamente. El himno de España no tiene letra. ¿Qué? Únicamente sonido. Pues bueno, si eres fanático del fútbol y te has dado cuenta que en los partidos que juega España únicamente se escucha el sonido del himno, a diferencia de otros países que se escucha la letra o que lo están cantando, por favor déjamelo saber en los comentarios porque yo no veo fútbol. Pero sí, esto es una de las curiosidades más sorprendentes de España, el cual el himno se llama la Marcha Real y es uno de los más antiguos del mundo. Para que tengan ese datico por ahí anotado. Si no lo sabías, pues ya lo sabes, ya que yo tampoco lo sabía. El restaurante más antiguo del mundo, pues sí, se encuentra aquí en España. ¿Y saben en dónde? Pues en la hermosa Madrid. Y este restaurante se llama el restaurante Botín. Y es que por los mismos récords Guinness es que este restaurante es conocido así mundialmente, ya que fue inaugurado en el año 1725. Así que si vienes para Madrid, España, no te lo puedes perder. Y yo no sé por qué yo no he ido, Dios mío, estoy pecando. Y como siempre, mi gente bella, está de más decirte que te puedes suscribir al canal, lo cual es absolutamente gratis. Y con eso y un comentario o un like me apoya bastante. También tengo mi Instagram por acá. Y gracias a Dios ya se fue la oleada de calor, ya el clima está un poco más rico. Así que vamos con el siguiente punto. Alrededor del 44% a nivel mundial del aceite de oliva, ¿dónde se produce? Pues sí, aquí en España. Y aunque el aceite de oliva se suele asociar mucho con Italia, pues sí, España produce el doble. Pero hay otra cosa que España también produce bastante. Vamos a ver si adivinan. ¿Les suena La Rioja? Ah, les gusta tomar, ¿verdad? Pues sí, el vino. España es el segundo país con mayor producción de vino a nivel mundial. Ni yo sabía ese dato. ¿Tú lo sabías? Ahora entiendo por qué toman tanto vino aquí en España. Y otro tema sería pues que España es un país bastante longevo y esto se adjudica a la buena calidad de vida que hay aquí. Aquí las personas suelen vivir o tienen una esperanza de vida hasta los 82 u 83 años. Obviamente hay casos que se ven más aún. Y eso, bueno, la verdad que habla muchísimo, porque si hay algo que se aprecia aquí en la vida, pues es el tiempo en poder vivir bien y eso es, bueno, sinceramente es algo que el dinero no puede comprar. Ahora, por su parte, también estaba viendo que puede que sea algo negativo, ya que se estima que para el año 2050 el 30% de la población aquí en España pues va a ser personas por encima de los 60 años de edad. Y obviamente, o sea, todos queremos a nuestros abuelitos, a nuestras personas mayores, pero también hace falta mano joven para estar trabajando aquí, para que el país siga produciendo. Y es que España es el tercer país del mundo con mayores números de lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, teniendo un total de 49, sí, como lo escucharon, 49. O sea, son bastantes lugares, bueno, que están aquí en España declarados por la UNESCO. Y creo que ya llegamos a las 10, no sé, ya perdí la cuenta, pero por si acaso le voy a soltar una más. Y es que la Sagrada Familia, ubicada en Barcelona, todavía no está completada. Esta majestuosa obra de arte que tuve la oportunidad de verla por fuera, no pude entrar, es demasiado hermosa. Por favor, si tienen la oportunidad, vayan a verla.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no está completada? Fíjense el viento que está haciendo. Al fin, Dios mío. Se cayó. Cosas que pasan detrás de cámara. Ok. Bueno, fíjense el viento que está haciendo. A lo que les decía de la Sagrada Familia de Barcelona. Lleva 130 años en este periodo de construcción. Y por lo que tengo entendido, va anualmente 2,8 millones de turistas para allá, imagínense. Y estos fondos son los que están utilizando pues para irla remodelando. Ahora se estima que para el año 2026 pues va a estar lista. Mi gente, la vida es injusta. Se cayó el teléfono y miren lo que pasó. Mi micrófono. Amigos, espero les haya gustado bastante el video. Me divertí muchísimo investigando y haciéndolo. Qué lástima que se me dañó el micrófono. Dios mío, casi termino sin teléfono. Se me iba a caer aquí para el agua. Ya no sé qué voy a hacer. Pero bueno, nos veremos en un próximo videito, que ahí veremos cómo lo grabo. Muchas gracias. Recuerden compartir el video, dejar su comentario, dejar su like. Y como siempre me despido de Maracay, Venezuela, para el mundo. Besos.